Hola, ¿qué tal, superos y superas del mundo? Soy Jeff del blog de Paddle Surf y quería daros mi opinión porque he estado ahora mismo en la Malvarrosa con una tabla de race haciendo un poquito de surf y estaba viendo a la gente que estaba aprendiendo a hacer surf y la verdad es que me sabe mal por ellos. Y me sabe mal por ellos porque aquí en Valencia no van a aprender a hacer surf en su vida, ni van a poder disfrutar del surf como deberían. Porque en el mar Mediterráneo, desgraciadamente, no tenemos muchos días al año con olas de más de medio metro. Así que si el que esté aprendiendo a hacer surf, que tenga claro que para poder disfrutar del surf y practicar el surf el máximo de días al año, o sea, esa persona va a tener que viajar. Los fines de semana te tienes que ir al norte, o te tienes que ir a la zona de Cádiz, o te tienes que ir a Canarias. Si eres de aquí de Valencia, quieres aprender a hacer surf, para hacer surf aquí en Valencia, te puedo asegurar que la tabla va a ser un mueble más de tu casa. La verdad es que no consigo entenderlo, porque las escuelas, cuando las escuelas todas tienen tablas de surf y de paddle surf, yo no sé por qué las escuelas no le dicen a la gente que quiere aprender: oye, si tú quieres disfrutar del mar, aprende paddle surf, más aquí en el Mediterráneo, porque podrás remar cuando no hayan olas, con olas pequeñas podrás surfear, con olas medianas podrás surfear, con olas grandes podrás surfear, cuando haya viento puedes hacer downwind, cuando te vayas a un río puedes hacer descensos con una tabla de paddle surf. Y con una tabla de surf solamente vas a poder hacer surf cuando hayas aprendido, que a lo mejor eso no aprendes nunca, que es lo más probable si te quedas aquí en Valencia. Vas a poder practicar surf cuando tengas olas de más de medio metro, si aprendes. Porque de esos 30 días que hay, tirando por lo alto, 30 días en Valencia con olas de más de medio metro, que no te pille trabajando, que no te pille fin de semana comiendo por ahí, que no tengas compromisos, con lo cual tú calcula cuánto tiempo vas a aprender a hacer surf. Y lo peor es que una vez que hayas aprendido a hacer surf, a ver cómo vas a practicar, dónde vas a practicar. Aquí no. Así que mi consejo es, si eres de Valencia, Castellón, de Cataluña, quieres hacer surf o buscas un deporte para estar en contacto con el mar, surfear, quemar adrenalina, ni se te ocurra empezar a hacer surf. Haz surf con una tabla de pádel para poder disfrutarla con olas pequeñas. Yo ya habían unas olas que medirían, pues yo qué sé, 30 centímetros a lo mejor. Con 30 centímetros yo he cogido la tabla de race y me lo he pasado fenomenal. He hecho deporte, me ha pegado el sol y he surfeado. Así que bueno, eso espero que os sirva como consejo. Está bien si vais un día a hacer surf porque hoy os apetece probar y notar, es una actividad, oye, que es una actividad buenísima, estás en el mar, haces deporte, pero si ves que te gusta, deja la tabla de surf inmediatamente y cógete una tabla de pádel, un cursillo de pádel. Más el pádel es mucho más fácil aprender a surfear porque no necesitas tener un estado físico, no necesitas estar tan en forma como para hacer surf. Y sobre todo que vas a poder practicar muchísimos más días, todos los días por la tarde en Valencia, a partir de las 6, si quieres te vas a cualquier playa y con las espumitas y con olas pequeñitas puedes surfear. Con la tabla de surf no vas a surfear, con la tabla de surf te va a empujar la espumita, te vas a poner de pie y te vas a parar. Y con una tabla de pádel, al ser más grande, te puedes ir hasta la orilla si quieres. Así que este es mi pequeño consejo. Espero que os sirva. Un saludo, chicos.